El Instituto de Educación Abierta y a Distancia, IDEAD, te da la bienvenida a esta masterclass sobre las formas didácticas y coreografías en enseñabilidad. La enseñabilidad, entendida como la capacidad de enseñar de manera efectiva, es un desafío constante en el ámbito educativo. La educación ha cambiado constantemente por los avances tecnológicos y la necesidad de adaptarse a las nuevas generaciones de estudiantes. En este contexto, las formas didácticas y las coreografías educativas son herramientas que permiten a los educadores no solo transmitir conocimientos, sino también inspirar y motivar a sus alumnos en un marco amplio de técnicas y enfoques pedagógicos diseñados para facilitar el aprendizaje, desde la gamificación hasta el aprendizaje basado en proyectos. El día de hoy, nos acompaña el experto Marco Gutiérrez, especialista en didáctica de la educación física, magíster en educación, doctor honoris causa en filosofía de la educación. Esta sesión brindará una visión amplia y llena de conocimientos teóricos que permitirán innovar en la práctica educativa. Sin más, demos inicio a esta enriquecedora sesión. Colegas de Fortuna Educativa, muy buenas tardes. Yo pues estoy muy contento de participar en esta masterclass y pues comentarles cómo nos hemos a través del tiempo mezclado, relacionado con todas las propuestas de entender la didáctica y sus coreografías en esos procesos de enseñabilidad. Este proceso de formas didácticas y sus coreografías ha sido compartido en diferentes partes de Latinoamérica. Está Ecuador, está Chile, está México, está Bolivia y pues recientemente también lo tenemos ya organizado para presentar en Argentina. Así las cosas, espero que esto simplemente nos nutra en tomar una conciencia, en revisar un poquito lo que somos y hacemos en el aula, entendiendo que esta presentación está dirigida a los docentes. No importa si usted es docente de preescolar o de doctorado, usted necesita hacer una visibilidad, una revisión de qué herramientas puede utilizar para que sus temas sean más asequibles, sean más fáciles de entender, de comprender y sobre todo sus estudiantes se enamoren más fácil de ellos. Así las cosas, pues nuestro proceso va a estar organizado en tres momentos. Un primer momento que va a ser un recorrido histórico de las didácticas y cómo los docentes a través del tiempo, desde 1900 hasta la fecha, pues han venido desarrollando sus procesos de manera muy general. Segundo momento está centrado en explicar qué es una coreografía didáctica, entendiendo que esa coreografía didáctica pues tiene dos acepciones muy importantes que nos permite plantearla y organizarla. Y en tercer momento, que es la parte gruesa de esta charla de hoy, es la propuesta centrada en el planteamiento de un trabajo integrado en varias formas de desarrollar la didáctica. Esto quiere decir de cómo yo como docente puedo acceder, dependiendo del tema que estoy dictando, dependiendo del área que yo desarrollo, cómo yo puedo acceder a algunas de estas formas didácticas o cómo puedo conjugar una o dos o tres inclusive para poder interactuar en mi proceso de desarrollo. Bueno, así las cosas, entonces entremos en nuestra propuesta. Cuando nosotros hemos entrado a preguntarnos dónde está la magia de aprender, de aprender a entender, de aprender a comprender, pues obviamente pasamos por Comenio, por Chomsky, por María Montessori, por Jean Piaget, pero todos ellos nos hacen ver que lo importante del proceso de enseñar es que el estudiante aprenda a asimilar su realidad de aprendizaje, aprenda a sentirse feliz en lo que está haciendo, no obligado, no condicionado a que tiene que aprender, sino que se sienta ampliamente motivado a ese escenario de reconocer nuevas aventuras de el mundo, nuevas aventuras de la sociedad que le permite formar parte más asertivamente de lo que él es y hace. Chomsky, por ejemplo, él hace una esmerada ejercicio para demostrar cómo quien aprende a
a tomar conciencia de su proceso de aprendizaje, realmente es una persona que se vuelve más capaz de ser y actuar. Entonces, así las cosas, entremos a reconocer un poquito qué ha pasado con la didáctica. Vámonos a Platón. Platón, desde la lógica de la didáctica, él describió la mayéutica socrática. Los evangelistas relataban los métodos enseñados por Jesús, trataban de organizar pequeños grupos y a través de eso colocaban una serie de reflexiones que les permitía analizar, entender y comprender. Los teólogos de la Edad Media pues simplemente usaron la lesión como tal y la controversia. Los caballeros feudales, siempre organizados y preocupados porque la guerra fuera su máxima eh, ventana hacia la vida, hacia el mundo, pues obviamente trabajaban y enseñaban desde la simulación de la guerra. Los pintores, cantores y jugadores aprendieron básicamente de esas prácticas autodidácticas que se desarrollaron en algunos talleres específicamente de algunas artes, ya sea de pintura, ya sea de canto, ya sea de interactuar con otros. Los artesanos se organizaron en esos gremios que les permitieron tomar conciencia de qué hacer y cómo hacerlo para poder lograr sus mejores rendimientos. Los juristas y abogados pues han utilizado el método del caos como tal. Los maestros de la escuela pues han desarrollado el método frontal tradicional y esto es una de las críticas que tenemos que aún hoy en 2024 pues hemos encontrado que hay muchos docentes que aún están matriculados con ese escenario de lo tradicional, porque se sienten seguros, porque se sienten tranquilos, porque se sienten sin ningún problema fortalecidos por eso que ya se ha probado durante mucho tiempo, pero que también entendemos de que no tiene muchas fortalezas en el niño, joven y hombre de hoy. Los actores del escenario educativo actual, pues están en esos escenarios donde no solamente el maestro interactúa con su saber, sino que tiene que acudir a otras herramientas que le permiten ser mucho más productivo y, y actuar con mayor pertinencia. Así las cosas, revisemos qué ha pasado aquí en Colombia. En 1900, pues aquí están los roles de quien enseña y quien aprende, en este caso, pues el docente o el alumno, ya vamos a mirar eso, y la relación que existía. En 1900, esto es en Colombia, y esto es tomado del gran trabajo que ha hecho el doctor Giovanni Marcelo y Francesco en Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora. Y aquí podemos ver y entender cómo, por ejemplo, en 1900 hablábamos del profesor, que era quien enseñaba, y quien aprendía era el alumno. El profesor simplemente se limitaba a decir y el alumno a escuchar. Y entonces, pues, el profesor de 1900 tenía que tener un gran talento para contar, para decir, para provocar cierto interés en su población. 1930, ya nuestro profesor pasó a ser maestro y nuestro alumno pasó a ser estudiante. Y entonces ya nuestro profesor no solamente decía, sino que explicaba lo que decía, y nuestro alumno de 1900 pasó no solamente a escuchar, sino a entender lo que escuchaba. Increíble que tuvieran que haber pasado 30 años para eso. Pero vámonos 30 años más. En 1960, nuestro profesor de 1900 pasó a ser docente y nuestro alumno de 1900 pasó a ser discente. En ese orden, pues ya nuestro docente no solamente decía, explicaba, sino que también demostraba. Y nuestro alumno de 1900, ahora discente, escuchaba, entendía y aprendía. Bueno, 1990, casi ya tocando las barreras de los 2000, nuestro profesor de 1900 pasó a ser educador y nuestro alumno de 1900 pasó a ser el educando. El educador ya no solamente decía, explicaba, demostraba, sino que construía con lo que demostraba, explicaba y decía. Y nuestro educando ya no solamente escuchaba, entendía, aprendía, sino que aprendía significativamente. Comenzaba a tener un gran valor por lo que construía, por lo que entendía. Y en la época actual, en este momento, pues buscamos que nuestro profesor de 1900 sea el mediador, la persona que es capaz de transformar la realidad de la escuela para que a su vez nuestro alumno de 1900, ahora líder transformacional, sea capaz de competir en esta sociedad, en la sociedad de mercados, en la sociedad que lo lleva cada vez a ser mucho más activo y más capaz. ¿Cuáles son las condiciones para hacer una transformación didáctica? Lo primero es hacer una investigación profunda y seria de las necesidades que nuestro pupilo tiene de acuerdo al tema que estamos desarrollando, de acuerdo a la asignatura que estamos desarrollando, dónde la estamos desarrollando y cómo la estamos desarrollando. Y a través de esa investigación y ese reconocimiento de esas necesidades, comenzar a pensarnos en innovación. ¿Cómo hacerlo mejor? ¿Cómo hacerlo más productivo? ¿Cómo hacerlo más llamativo? Esto pues, permite generar en el pupilo expectativas,
gestione sus procesos de aprendizaje y comienza él a contar, a percibir que sí está aprendiendo, que sí está entendiendo y que como actor en el escenario educativo realmente está teniendo ganancias. Este proceso, como ha mostrado, pues permite que se aumenten los intereses, la voluntad de cambio y la iniciativa, pero no solamente en el pupilo, sino en el docente. El docente tiene que tener un nivel de voluntad de cambio mucho más grande y un mayor acervo en ese sentido de la iniciativa. ¿Qué produce todo esto? Un acercamiento emocional, sensibilidad, un convencimiento de que sí se puede aprender, entender y comprender en donde estemos, con la asignatura que sea, con el docente que sea, en el escenario que esté, y sobre todo adquirir compromisos, tanto del docente como del estudiante, por entender, por aprender y por ser solvente en su saber. Esto obviamente demarca una participación, una decisión y una perspectiva de que las cosas se van a hacer en los tiempos planeados. Después de todo este proceso, que es continuo, obviamente, pues no terminar de experimentar en esa innovación, tener conciencia o tener esa convicción de que sí podemos ser mejores en lo que somos y hacemos, y obviamente estar haciendo un proceso continuo de cambio en todo lo que tiene que ver con la evaluación. Bueno, muy bien. Eh, Hay una cosa importantísima que quiero resaltar acá, y es que partimos de la investigación y terminamos en la evaluación. Pero si ustedes se dan cuenta, es un escenario que va girando continuamente. Luego, cada vez mi investigación tiene que ser más grande y cada vez mis ítems, mis escenarios de evaluación, mis lista de cotejo de evaluación tienen que ser más grandes también. Cuando nosotros hablamos de esa didáctica, pues tenemos que entender que la didáctica básicamente tiene que enseñar sin molestias y obviamente con solidez. Pero una persona que enseña sin molestias es una persona segura en lo que es y segura en lo que hace, pero que siente gran alegría por ese proceso. Igualmente, entramos a entender que la enseñanza tiene que tener resultados. Y para que tenga esos resultados, esa enseñanza tiene que ser precisa, tiene que ser cierta y tiene que permitirle al estudiante tomar conciencia del posible uso de ese nuevo saber que él va a poder hacer, que él va a poder hacer en los diferentes escenarios de su vida. Esto pues obviamente sin desatender las buenas costumbres que tenemos que recuperarlas porque muchas veces los docentes creemos que tenemos que dictar nuestra asignatura y no importa cómo nuestro pupilo se comprometa o se desarrolle, sino que también nosotros tenemos que tener la posibilidad de reforzar esas costumbres que nuestro muchacho está desarrollando. Nosotros no podemos dejar de lado el valor de las letras y más en estos tiempos en donde básicamente las tecnologías de la información pues están llevando a las personas a que sean menos asiduas en el ejercicio de leer. Tenemos que volver a la biblioteca, volver a los escenarios donde podemos encontrar un gran recorrido del conocimiento y de esta manera poder tener unos efectos que realmente generan una dirección mucho más propicia. Nosotros entendemos de que todos los maestros tenemos una condición para enseñar, para generar los procesos de aprendizaje. Cada uno de nosotros reconocemos unos estilos de enseñanza que hemos afianzado y nos llevamos bien con esos estilos de aprendizaje. Sabemos organizarlos, sabemos proyectarlos, pero la idea es que nuestro insumo de estilos de enseñanza, de maneras de enseñar, no sean dos o tres o cuatro, o como casos críticos por ahí que hemos visto, uno solo, una sola experiencia en 20 años. No, sino que el maestro realmente tenga la posibilidad de ir engrosando esos ambientes de enseñanza y de aprendizaje. Es aquí cuando entramos a hablar de las coreografías didácticas, enseñar a aprender. Cuando hablamos entonces de las coreografías didácticas, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que las coreografías didácticas tienen dos escenarios, ya ahorita en pocos minutos los vamos a ver como tal. El primer escenario es la coreografía interna, en donde yo como docente, en mi asignatura, me preocupo por cómo mi pupilo va a pensar, va a sentir, qué clase de emocionalidad se va a reflejar. Pero de esa manera, entonces, yo tengo que organizar mi programa de clase, mi intervención de clase, pensando en cómo mi pupilo va a desarrollar sus operaciones mentales, entre otras la cooperación, la identificación, el razonamiento hipotético, el razonamiento silosístico, el pensamiento divergente, etcétera. Pero por otro lado, cómo va a interactuar con sus funciones cognitivas.
Recuerden que son 26 funciones cognitivas en 3 momentos importantes. Cuando él recibe la información, cuando él elabora la información y finalmente cuando él da un feedback o un output de lo que ha venido entendiendo y comprendiendo. Yo, como docente, tengo que conocer esto a profundidad y de esta manera saber cómo organizar temáticamente mis opciones para que mi pupilo se afecte de una manera que yo sé que se va a afectar y no de otra manera. Entonces, si yo quiero que mi pupilo haga representación mental, pues seguramente voy a utilizar unas formas didácticas que le permitan al pupilo acentuar esa operación mental y sea mucho más presto y más capaz en esa representación mental. Por otro lado, tenemos la coreografía externa. En la coreografía externa, pues nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con lo que el pupilo percibe, la música, los muebles, la luz, el espacio, todo aquello que de una u otra manera podamos adornar, organizar, transformar. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en las diferentes fotografías, pues hay diferentes escenarios donde el pupilo se está desarrollando. Entonces, por un lado, yo pienso en una coreografía interna, la parte de su pensamiento, la parte cognitiva, pero por otro lado pienso cómo la afectación externa se tiene que dar. Entonces, si yo voy a trabajar en la teoría del agua, pues lo más ideal seguramente sería llevarlo a un lugar donde haya agua, donde el pupilo pueda entender con mayor cercanía y no con un abstracto de que el agua está ahí y poder interactuar con él. Es así entonces cuando nosotros hablamos de las coreografías didácticas, que es ese diálogo que yo como docente tengo que tener en el momento de organizar mi clase, de organizar mis temas de clase, para hacer una afectación en la parte interna del pupilo y la parte externa del pupilo. No como antes, que solamente nos preocupábamos de la parte externa, los recursos, la música, la luz, el tablero, etcétera, y nunca nos preocupábamos por la parte interna del pupilo, cómo mi pupilo se va a sentir, cómo mi pupilo va a pensar, cómo mi pupilo va a tener un producto que lo lleve de manera emocional a hacer y hacer. El docente que trabaja con esas didácticas activas tiene que ser un emprendedor, una persona que no pare de crear, una persona que sea un agente transformador con las cosas que se puedan tener a la mano, con las cosas que se puedan proponer fácilmente. Muchas veces creemos que necesitamos un gran recorrido, un gran escenario de material para poder transformar una realidad en el pupilo. Y no, es transformarnos nosotros y transformar las cuatro paredes del salón donde estamos sentados. Y obviamente, el profesor que desarrolla esas didácticas activas tiene que ser un mediador que se lleve bien consigo mismo, un mediador que se lleve bien con las directivas, un mediador que se lleve bien con sus alumnos y que pueda interactuar con esos más y menos que se pueden presentar en ese escenario educativo. Así las cosas, pues tenemos que entender de que ese docente tiene que aprender a comunicarse con precisión con los alumnos, no solamente verbalmente, sino gestualmente, a veces con silencios, a veces con señas. También tiene que entender de que hay una serie de formas y proyectos para enseñar que pueden ser nuevos. Yo, docente, tengo que arriesgarme a ponerlos en ese escenario y proponerlos. Que si no funcionaron, bueno, hicimos el intento, pero teníamos un intento muy claro y muy preciso con unos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Que si no funcionaron, pues puedo modificar algunas cosas para que esto se vuelva a generar. Ahora, así las cosas en este ejercicio, entendemos de que en, esa, en ese batallar, si me permiten el término, en ese interactuar, yo fácilmente puedo tener dificultades. Pero yo, como maestro inmerso en esas didácticas activas, tengo que transformar esas dificultades en oportunidades y de esta manera, pues lograr afectar el ambiente. Recuerden, esta es una propuesta del ser, del hacer y del saber hacer. La didáctica, entonces, así las cosas, no es una rutina o un mero proceso instrumental. La didáctica es una sinfonía. Pensemos en una sinfonía en donde está el piano, el violín, la guitarra, las baterías, el bajo, etcétera. Ellas tienen que sonar en un momento determinado para que transformen la realidad de las personas que escuchan esa sinfonía. Y cuando escuchamos una sinfonía muy bien puesta, nos afecta en la emoción, nos afecta en la cognición y seguramente nos afecta en las acciones. Ahora, la didáctica tenemos que entenderla como aquello que proyecta lo que realmente somos y hacemos.
y lo que somos y hacemos lo podemos acrecentar día a día. Y está en nosotros, en que simplemente nos estanquemos, como aquel maestro que hablábamos de 20 años con una sola experiencia, o que realmente día a día estemos ávidos, interesados en transformarnos y en transformar lo que hacemos. Y de esta manera, pues seguramente tendremos la seguridad de que vamos a transformar una sociedad. Ahora, miremos que la didáctica es una ciencia. Y cuando la comenzamos a obtener como ciencia, a leer como ciencia, pues es un objeto, tiene su objeto de estudio, están todos los procesos de enseñanza-aprendizaje que son infinitos, así como el hombre que piensa, siente de manera infinita, que dependiendo de en qué lugar está, en qué país está, en qué hemisferio está, la persona aprende y entiende de manera diferente. Y entonces se reconoce la finalidad y obviamente la búsqueda de esa calidad en los procesos educativos. ¿Cómo asumir la didáctica? Participando, comunicándonos, pensando, sintiendo y actuando. Sobre todo hago énfasis en esto, pensando, sintiendo y actuando. Docentes, pero por el otro lado, provocando ese pensar, ese sentir y ese actuar en el pupilo. ¿Y cómo vivir la didáctica? Buscando un desarrollo humano, partiendo de que yo soy humano, buscar las personas que tengan las cualificaciones suficientes y necesarias para poder desarrollar su propuesta. Y sobre todo, entender que estas personas, para poder vivir la didáctica, tienen que hacer una cantidad de gestión y tienen que acumular una cantidad de experiencias buenas y malas que les permitan ser generadores organizados de aquellas experiencias que fueron positivas y de esta manera pensar en la innovación. Cuando yo estoy trabajando en una propuesta de enseñanza-aprendizaje, yo tengo que pensarme en cómo generar expectativa, interés y motivación en el pupilo. Si yo genero la expectativa, uy, ¿qué va a hacer el profesor? El interés, ay, yo quiero estar allá. Y la motivación, uy, claro que sí, vamos a estar todos, pues seguramente estoy logrando un gran acercamiento a un excelente escenario de clase. Pero si por lo contrario no me he preocupado los días anteriores en sembrar esas expectativas, ese interés y esa motivación en el pupilo, pues mis clases van a ser apagadas, van a tener cierto tiempo para para que se prenda el motor de la actividad entre los muchachos. Entonces, explicando un poquito más esto, es que yo tengo que ser lo suficientemente organizado para poder provocar en mis muchachos una serie de estados de ánimo que les permita aprender. Didácticas activas vistas desde esta lógica, entonces, me permite a mí entender de que está organizada desde una lógica, una por los maestros y otra por los procesos de administrar la didáctica. Entonces hablamos de una gran construcción pedagógica. Entonces hablamos de transformar procesos didácticos desde el marco del aula, pero también haciendo una intervención docente pertinente y coherente. Hablamos de presentar una coreografía didáctica centrada en un trabajo o para un trabajo, en donde hacemos una construcción del conocimiento y hacemos una incorporación del factor emocional. Ojo, una incorporación del factor emocional. Y buscamos hacer una propuesta emocional, tema versus desempeño en la didáctica integradora, para fundamentar lo que hay que hacer fuera y dentro del aula. Así las cosas, entonces, vamos a mostrar un poquito los tipos de clases en los cuales yo puedo proyectarme como docente. Está la clase dirigida. Están las clases dirigidas, en donde básicamente las prácticas las selecciono yo como docente porque soy el que estoy dirigiendo la propuesta. Yo me he preocupado por el desarrollo emocional del pupilo, que genera ese sentimiento. Me he propuesto desarrollar la parte intelectiva del pupilo pensando en los procesos de pensamiento. He pensado en la maduración social del pupilo buscando la adaptación al trabajo, la adaptación al tema, la adaptación a la vivencia educativa. Pero están las clases orientadas, en donde ya los pupilos y yo organizamos las propuestas. Y entonces las prácticas son un poco más libres. Aparecen actividades deportivas, lúdicas y artísticas. Esto no le quita peso ni seriedad a lo que se hace. Nos centramos en ese desarrollo de la capacidad psicomotriz, la capacidad de liderazgo y la capacidad de participación. Todas ellas confluyen en esa salud física, mental y en ese equilibrio emocional porque el pupilo se siente parte de algo en lo que él está aprendiendo y entendiendo, y no simplemente como un receptor de algo que el maestro le está dando. Y vienen las clases supervisadas, que para mí son las clases más
aportadoras del proceso. Y es cuando yo docente, después de haber hecho todo un recorrido conceptual, todo un recorrido de práctica, dejo que nuestros muchachos hagan sus prácticas libres. Me hago en un rincón. ¿Qué busco? Desarrolle su creatividad, los procesos de socialización a través del lenguaje, del diálogo, de esa mediación entre ellos mismos, los procesos de imaginación, todo eso les genera un gran placer y armonía. Entonces, miremos esto. Una clase dirigida, una clase orientada y una clase supervisada, en últimas, lo que busca es una formación física, social, cultural y cognitiva. La didáctica como un tipo de conocimiento en el trabajo del docente tiene unas implicaciones. La primera, cambio de mentalidad. Señor docente, ya usted no es especialista del área tal, usted tiene que ser especialista de la didáctica de la asignatura tal, que le va a permitir fluir con su saber de una manera perfecta. Ahora, hay que abrir espacios de socialización. Usualmente nosotros los docentes somos muy cerrados a hacer las cosas, a asumir lo que salió muy bien y a asumir lo que salió muy mal también. Pero si lo socializamos, seguramente vamos a tener la posibilidad, primero, de reconocer otras experiencias innovadoras de mis colegas y seguramente mis colegas van a poderse alimentar de las mías. De esta manera, pues tener un conocimiento, un crecimiento en ese conocimiento de cómo avanzar en los procesos de enseñanza-aprendizaje y obviamente, ¿por qué no?, acompañado por toda la lógica y el, el, el escaparate grandísimo que tiene la tecnología en estos tiempos. Ahora, nuestras clases no pueden ser más monotemáticas, tienen que ser politemáticas, porque si yo estoy trabajando con varias lecturas, con varias aristas del desarrollo humano, pues yo no puedo trabajar un solo tema, sino que tengo que trabajar varios temas para poder alimentar esas aristas de mi pupilo. Muy bien, vamos entonces a entrar en el escenario de las formas didácticas. Entendamos que estas formas didácticas han sido conceptualizadas y organizadas a través de un tiempo significativo. Estamos hablando de más o menos 12 años de trabajo en este entorno, donde cada vez buscamos cómo nuestros docentes de las diferentes asignaturas, de los diferentes ejes temáticos, en los diferentes niveles de enseñanza, preescolar, primaria, bachillerato, media, universidad y posgradual, pues aparecen formas en donde los muchachos salen realmente transformados. Un muchacho, un pupilo, sale transformado cuando el maestro ha sido capaz de conectarlo con los temas a desarrollar. En ese orden de ideas, entonces, vamos a hablar de la forma didáctica emocional. Ella nos lleva a que el muchacho tenga la posibilidad de conectarse con nuestros temas, conmigo, con las dinámicas de sus compañeros, de una manera tal que puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser neutra. Aquí vemos los iconos muy feliz, muy triste o muy contrariado. Entonces, ¿qué tengo que buscar desde esa didáctica emocional? Primero, que en mí haya una autoconciencia de lo que se está haciendo, que yo me sienta consciente de que lo que yo estoy siendo y haciendo me alimenta. Y obviamente, tener un autocontrol en todo lo que hago. Ahora, ¿qué buscamos que los pupilos tengan? Empatía, que se sientan bien con lo que nosotros les llevamos a como propuesta de tema, como desarrollo de tema, como elementos didácticos internos y externos que van a hacer que ellos tomen la conciencia de afectarse física y emocionalmente y obviamente desde su cognición y que tengan la posibilidad de interactuar con los demás. Cuando hablamos de esa didáctica o esa forma didáctica emocional, la manera como yo presento el material, la manera como yo me comunico con los pupilos, la manera como yo doy ese primer acercamiento al movimiento, entendiendo que el movimiento es la primera manifestación de la emoción, pues yo tengo que estar muy presto y muy atento a cómo mi pupilo da respuestas de lo que yo estoy diciendo y de lo que yo estoy tratando de hacer con él. La siguiente forma didáctica tiene que ver con la didáctica de la representación. Muchas veces hablamos de la didáctica de la representación y creemos de que es que el niño camine como un patico o como un perrito. Bueno, puede ser válido, pero lo más importante de esto es que el niño asuma y entienda el rol que él va a representar, que entienda la emocionalidad del rol que representa, la manera de operar o comunicarse del rol que representa y la manera de actuar del rol que representa. Cuando este pupilo logra asumir esa conciencia de su rol, pues seguramente va a tener la posibilidad, primero,
de manejar mejor su memoria, de utilizar mejor los recursos de conectividad y de expresividad y sobre todo ser mucho más eficiente en esa representación que está haciendo. Forma didáctica de la atención. Atención a la diversidad en la programación didáctica. Cuando nosotros hablamos de la atención, nosotros hablamos de tres elementos importantísimos. Primero, ¿qué se percibe? ¿Se acuerda que allá atrás quedaron unas funciones cognitivas, que son 26 funciones cognitivas que me permiten a mí percibir? Muy bien. Yo llevo al pupilo a que él perciba, y a través de esa percepción él comienza a representar lo que sintió, lo que vio, lo que entendió y lo que comprendió frente a eso. Y a través de esa representación logra una transformación. ¿De qué? De sus ideas, de su manera de pensarse y actuarse en un escenario correspondiente. En otras palabras, la mente de quien aprende siempre puede ir más allá, pero soy yo, docente, quien lleva ese escenario de percepción y ese escalonamiento cada vez más largo hacia el entendimiento del pupilo. Didáctica de la interacción. Aquí nos centramos en que el pupilo está interactuando con el docente y con otros compañeros y que esa interacción no solamente está con ellos, sino también con los materiales de estudio, con los materiales que el docente ha llevado o con las abstracciones que el docente está provocando. Entonces, hay un objetivo de clase en donde el docente y el pupilo están básicamente referidos, pero los objetos referentes, y cuando hablo de los objetos referentes, son aquellos a los que el maestro puede llevar por comparación, por noticia, por referenciación, para que el muchacho vaya entendiendo y comprendiendo el tema. Didáctica de la exploración. Este me encanta explicarlo. ¿Qué descubres? Cuando hablamos del blended learning, es esa enseñanza de lo remoto y lo presencial. Miren acá, vamos a suponer que todos los que me están escuchando tienen la lupa y tienen la posibilidad de ver esa florecita. Juanito, con la lupa, ve la flor, pero la flor le se centra en los pétalos. Pero Pedro, con la misma lupa y mirando la misma flor, él no se centra en los pétalos de la flor, sino en las ramas que conforman la matica donde la flor está germinada. Y Paula, con la misma lupa y la misma, comilla, flor, ve ese el tallo. Y así las cosas, cada uno de ellos va a mirar y a entender diferentes cosas. Ahora es, ¿qué descubres a través de? ¿Cómo yo le pregunto, cómo yo le indago por lo que captó su atención, su percepción? Porque es ahí cuando yo logro el escenario, el insumo, para que el pupilo sea catalogado o sea llevado a unos niveles de aprendizaje superior. Didáctica de la admiración. La admiración expresa una postura contemplativa orientada hacia el reconocimiento del misterio y de la grandeza del hombre y de toda la realidad. Eso es de Aristóteles. Hemos perdido, y desgraciadamente, pues por toda la tecnología que se maneja, hemos perdido muchísimo ese poder de admiración. Nosotros tenemos que llevar a través de nuestras asignaturas, a través de nuestras temáticas, a través de las experiencias, a través de esas salidas de campo, a que nuestros muchachos vuelvan a tener esa percepción que les genere admiración. ¿Por dónde están? ¿Con quién están? ¿En qué escenario están? Y de esta manera, pues puedan ser un poco más humanos. Didáctica de la sorpresa. Aquí pues tengo un ejemplo muy claro. La sorpresa es, muchachos, vamos a hacer aviones de papel, chicos de 18, 20 años. Muchos de ellos no sabían hacer aviones de papel. Comenzaron a volar su avión y después de haber asegurado una serie de técnicas de vuelo del avión, pasamos al escenario de la jabalina. La sorpresa eran los aviones de papel. El escenario de aprendizaje, atletismo y en este caso la prueba de lanzamiento de la jabalina. Pero entonces es como nosotros traemos algo que aparentemente no tiene nada que ver, pero que finalmente logra que las personas adquieran las dinámicas de entender y comprender la realidad, en este caso de un aprendizaje técnico. Didáctica de la mediación. Nosotros tenemos que enseñarle al pupilo el verdadero sentido y poder de la palabra. Y es solamente ahí, cuando en la escuela podemos construir hombres que socialmente son aceptados y que socialmente pueden interactuar con otros grupos para poder lograr productos a corto, mediano y largo plazo. Didáctica de la interacción.
Cuando hablamos de esa didáctica de la iteración, estamos hablando de 3 dimensiones. La dimensión explicativa o teórica, en donde básicamente buscamos comprender e interpretar la realidad. La dimensión de autonomía del docente al accionar los procesos de proyectiva del pupilo para que el pupilo entienda y comprenda. Y finalmente la práctica, que se convierte como en esa caída en cuenta de interpretar los problemas y generar soluciones verdaderas a algo que se está generando. Didáctica dinámica. Esta se centra en que todos tenemos la responsabilidad de participar de los escenarios educativos. Todos tenemos que tener el gusto por aprender y comprender. Y si hay alguna falencia en alguno de ellos, tenemos que atenderla de la manera más pronta y obviamente tratando de solucionar las situaciones que no le permiten al pupilo atender esa atención. Didáctica de la gamificación. Cuando hablamos de la didáctica de la gamificación, y seguramente les voy a pedir el favor que en YouTube en este momento vean un video, es entender que la gamificación es una herramienta didáctica que se acerca al juego, pero no es juego, que permite traducir algunos escenarios y generar una serie de cambios en el comportamiento de las personas. Para las personas que están viendo el video que aparece aquí referenciado, pues inicialmente las personas utilizan en una salida de metro las escaleras eléctricas para salir a la vía principal. Y las escaleras normales o de cemento, pues obviamente no son muy requeridas. Pero entonces la pregunta de quien quería transformar esta realidad es cómo desde la gamificación yo puedo convertir y transformar este escenario. Y entonces decidieron algunas personas que a cada eslabón, a cada eslabón de la escalera, iban colocando una sonorización de piano. Entonces la persona al ir pisando cada escalón de esta escalera, pues iba sonando unas pistas musicales diferentes. Entonces, la gente quería escucharse cómo sonaba cuando subía despacio, cuando subía trotando, cuando subía de lado, etcétera. Entonces, se convirtió el asunto desde la lógica de la gamificación y pasó a ser utilizada más las escaleras de cemento que las escaleras eléctricas. Este es un ejemplo de cómo la gamificación logra cumplir los objetivos concretos de transformar una realidad y que permiten al pupilo, obviamente, llegar a otra clase de acción. Didáctica virtual. Pues gracias a la pandemia, todos nosotros nos adentramos en este mundo de la virtualidad y hemos comprendido de que nos permite generar una serie de aprendizaje y una serie de tareas y una serie de diálogos que en muchos de los casos bien llevadas, pues permiten asegurar procesos de enseñanza. En ese desarrollo de esa didáctica virtual, pues vemos cómo el trabajo autónomo del pupilo se hacía evidente, cómo el trabajo colaborativo y recíproco también se hacía evidente, y sobre todo, cómo la creatividad por parte de los docentes tenía que darse sí o sí. Entonces, algunos docentes que tenían esa caracterización de ser docentes de virtualidad, pues ya lo hacían con mucha facilidad, pero aquellos docentes que no tenían esa cercanía con la virtualidad, les tocó aprender. ¿Y qué les tocó aprender? A desarrollar, a entender escenarios didácticos virtuales que les permitiera comunicar al pupilo, que le permitieran enamorar al pupilo. Muy bien. Didáctica lúdica. Cuando hablamos de la didáctica lúdica, está centrada en esa didáctica donde se centra en el gusto por tener experiencias que me generan sensaciones muy agradables. Es aquí donde básicamente el juego entra a ser evidente. Pero tenemos que entender que la didáctica lúdica no solamente es el juego, sino que yo puedo hacer un ambiente de clase extremadamente lúdico sin estar jugando, pero sí interactuando con una serie de directrices que me permiten llegar al objetivo planeado por el docente. Cuando hablamos de esa didáctica lúdica, pues hablamos de que los temas se tienen que entender a fondo. Tenemos que percibir los niveles de creatividad por parte del docente y por parte de los alumnos, la manera como la gente se divierte. No vamos a ver alumnos centrados en la tristeza porque todos quieren participar. Obviamente, si hay creatividad, hay innovación. Y si hay entendimiento, hay aprendizaje. Hay una relación con los demás mucho más aceptada, mucho más hermanada, mucho más
profunda que les permite construir cosas, y aquí entendemos entonces que las personas comienzan a asumir unos roles que son entendidos por los diferentes actores de los grupos y se respetan como tal y se desarrollan como tal. Así las cosas, se dan una participación mucho más técnica en los planes de enseñanza, y lo más importante es que se comprende y se entiende el uso de las herramientas que el docente ha querido configurar para el proceso de desarrollo. El docente entonces tiene que aprender a comunicarse, divertirse, demostrar, explicar, aprender, construir y transformar. Pero el pupilo tiene que escuchar, divertirse, entender, imaginar, aprender y emprender. Si ustedes se dan cuenta, ambos se divierten, porque si no se divirtieran, no estaríamos hablando de esa didáctica lúdica. Didáctica de la reflexión. Cuando hablamos de la didáctica de la reflexión, hablamos de las acciones, la reflexión y el aprendizaje. Es un proceso ordenado que se tiene que dar. Es como yo llevo al pupilo a que se arriesgue a hacer algo, a interactuar con un concepto, y a través de esa reflexión profunda frente a ese concepto, finalmente logre un aprendizaje. Didáctica o forma didáctica del cuerpo. Muchos de nosotros nos hemos olvidado o evitamos que el cuerpo es una maravillosa herramienta para enseñar, para comunicar. Y así las cosas, pues yo tengo que generar desde la didáctica del cuerpo y el cuerpo como una herramienta, pues una serie de posibilidades que yo tengo para que los temas que estoy manejando, llámese química, física, ingeniería, electrónica, actividad física, educación física, lo que sea, el cuerpo como tal se convierte en un elemento muy, muy vital para ser utilizado de una manera organizada. Aquí entonces aprendemos a utilizar el cuerpo de una manera lúdica y creativa. Aprendemos a utilizar los elementos de comunicación y expresión que nos permite tener el cuerpo para conmigo mismo y para con los demás. Y sobre todo, me permite a mí valorar las secuencias de movimiento y todo lo que tiene que ver con la expresión corporal. Didáctica o forma didáctica motriz. Aquí hablamos de tres maravillosos escenarios. Y repito, niños de preescolar, jóvenes, adultos, adultos mayores, pueden ingresar a estas formas didácticas. La primera es la sensoromotricidad, que es la capacidad sensitiva, donde a través de acciones yo logro que el pupilo tenga la conciencia de su interacción, su propiocepción y su exteriocepción. O sea, cuánto yo siento a nivel interior, cuánto yo siento a nivel de controlar el ambiente y cómo yo puedo interactuar en ese ambiente. Segundo escenario está dado por la perceptomotricidad, que es la capacidad perceptiva llevada a las acciones, donde toda la información que yo acumulo me permite tener una respuesta cognitiva, una respuesta emocional, una respuesta sensorial y obviamente una respuesta corporal. Y está la idiomotricidad, que es cuando yo soy capaz de pensarme algo, soñarme algo, edificar desde ese algo y comenzar finalmente haciéndolo. Didáctica del amor. Cuando hablo de la didáctica del amor, aquí estamos hablando de la clave. ¿Cuál es? Respeto, comprensión, tolerancia con los demás. La alegría y la felicidad con el estado de ánimo habitual. El acompañamiento adecuado de una manera individualizada por parte del maestro. Por otro lado, hay unas condiciones que la persona que maneja esta forma didáctica del amor tiene que tener, y es que esté comprometido, que sea un humano para formar humano, ser empático, poner en práctica una comunicación efectiva y sobre todo entender y comprender las realidades de su pupilo. ¿Para qué? Para entender de que esas fases, principios y características me permiten enseñar con amor, porque no sabemos qué tormentas o de qué tormentas vienen nuestros chicos. Y a veces el único lugar seguro que tienen es su salón de clase y el ejemplo que tú, docente, le puedas dar. Entonces hablamos de una fase afectiva, cognitiva y expresiva, de unos principios de comunicación, entusiasmo, cercanía y ternura, y de unas características que se centran básicamente en reconocer los intereses del pupilo, niño, joven, adulto, adulto mayor, el proceso educativo que genera empatía, que tiene que ser pertinente a esas edades y a esos temas, y entender de que hay una serie de universo virtual ahora que me permite a mí hacer un proceso de colaboración y aumento de los aprendizajes. Así las cosas, queridos colegas,
pues quiero centrarme en que la didáctica debe ser una integradora del ser, del saber y del saber hacer. Del ser, porque el maestro, por ahí hay un amigo que quiero muchísimo, Giovanni Marcelo y Francesco, dice, nadie da de lo que uno tiene. El ser. ¿Qué clase de ser hay en nuestro interior? ¿Qué clase de ser tenemos que modificar? ¿Qué clase de ser tenemos que fortalecer para poder llegar con un gran sentimiento, con una gran fortaleza a enseñar? ¿Qué es el saber? ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto sé? ¿Y cuánto tendré que saber para afrontar el grupo que viene a continuación? Cada semestre llegan nuevos grupos. Y bueno, yo soy el maestro de teorías de la motricidad y teóricamente sé las teorías de la motricidad. No, yo tengo que saber cómo acrecentar esas teorías al nuevo grupo que llega, porque son personas que sienten diferente, que piensan diferente, que actúan diferente. Y obviamente tengo que proclamarme en mi saber hacer. Mi saber hacer cada vez tiene que ser mejor. Yo no puedo tener involuciones en mis procesos de hacer las cosas. Cada vez tengo que fortalecerlos, cada vez tengo que hacerlos más requeridos por mis pupilos y sobre todo tener la confianza de que lo que yo sé saber hacer va a producir cambios en el pupilo. Cuando usted, cuando su saber hacer no produzca cambios en el pupilo, cambios en la población con la que usted interactúa, es ese momento de que usted cambie de carrera o cambie de ambiente de labor. Para una didáctica pertinente hay que darse el tiempo suficiente amando lo que se es y lo que se hace. Yo, como docente, todos los días tengo que darme un tiempo importante, un tiempo mío, en donde yo me relacione con mis ideas, con mi saber, para poder acercarme a la propuesta didáctica que voy a desarrollar con mis pupilos. Solo ahí es cuando yo seguramente voy a llegar a ser extremadamente oportuno y voy a lograr cambiar la manera de pensar, sentir y actuar de mis pupilos de una manera positiva. Si las cosas, pues quiero agradecerles este espacio, no sin antes invitarlos a que hagan algunas preguntas con relación al tema. Cualquier inquietud que tengan sobre el tema, que quieran ahondarlo, que quieran profundizarlo, por favor, marcovinicio.gmail.com y o a mi celular, a mi WhatsApp, con mucho gusto estaré ávido para poder, pues, con usted trabajar en nuevas propuestas didácticas para que cada vez nuestra acción educativa se vuelva más placentera, más agradable y sobre todo logre los cambios que necesitamos en nuestra comunidad para que Colombia sea mucho más productiva, mucho más ética, mucho más humana y mucho más pertinente. Muchísimas gracias. Buenas tardes al doctor Marco Vinicio por acompañarnos el día de hoy. Desde el Instituto de Educación Abierta y a Distancia, el IDEAD, agradecemos por su apoyo en esta masterclass el día de hoy. De igual manera, le damos un saludo a toda la audiencia que nos acompaña a través de nuestro canal @cursos virtuales unillanos. Vamos a dar lectura a dos preguntas para que el doctor Marco Vinicio interactúe con la audiencia que tenemos a través de nuestro canal de YouTube. De acuerdo a la exposición donde se definen las coreografías didácticas, ¿cómo se deben proyectar las clases? Bien, las clases tienen que proyectarse de tal manera que el pupilo, que el alumno, que el estudiante sienta de que yo, docente, me preocupé no solamente por darle la información, sino que me preocupé por cómo esa información lo iba a afectar en su manera de pensar, en su manera de sentir y en su manera de actuar. Que cómo esa información lo llevaba a ser más consciente de su humanidad, más consciente de su rol en la sociedad, más consciente de sus oportunidades y más consciente de las destrezas que tiene y de las no destrezas que también no tiene. Cuando nosotros los docentes hemos logrado organizar una coreografía didáctica y hemos informado, le hemos contado al pupilo a qué se va a arriesgar, a qué va a ser sometido, seguramente nuestro pupilo se va a sentir que no va a estar en una clase común y corriente, sino que nuestras clases definitivamente son diferentes. Gracias por la pregunta. Continuamos. Referenciando las formas didácticas, ¿se pueden desarrollar clases utilizando varias formas didácticas en esta misma? Claro que sí.
De hecho, nosotros los docentes tenemos que tener muy en cuenta que el tema A me permite a mí interactuar con la forma didáctica del amor, con la forma didáctica de lúdica, con la forma didáctica de la gamificación, etcétera. Entonces, como que yo ya tengo como una lista de cotejo de qué formas didácticas me permiten a mí ser más eficiente con el pupilo. Ahora, yo puedo llevar mi propuesta, pero pueden haber situaciones como que se fue la luz en el salón, como que está lloviendo muy fuerte, como que hay interferencia porque nos cambiaron el salón, que hubo un incidente exterior a la universidad. Entonces, teniendo esa lista de cotejo, yo puedo acudir y acceder a esas propuestas de enseñanza de una manera más rápida, en donde, como decimos coloquialmente, no me coja por fuera de base. Yo, al conocer, a reconocer estas formas didácticas, me vuelvo muy fuerte en cómo proyectar mis temas y cómo llegarle al pupilo. Nuevamente agradecemos a nuestra audiencia de YouTube y al doctor Marco Vinicio por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que el contenido de esta masterclass va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, @Cursos Virtuales Unillanos, para que continúen con el aprendizaje. También los invitamos a unirse a la oferta académica que se genera desde el IDEAT y a toda la audiencia, y también agradecemos a nuestra intérprete del día de hoy. Doctor Marco Vinicio, una última despedida para toda la audiencia. Claro que sí. No olvidemos que nosotros los docentes no podemos parar de pensarnos diferentes, parar de pensarnos en cómo actuar de una manera que fortalezca a los otros y sobre todo no podemos parar en modificarnos nosotros en nuestras maneras de pensar, en nuestras maneras de sentir, en nuestras maneras de actuar. Cada día lo podemos hacer mejor. Solo tenemos que creer en nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que este escenario se convierta en un trampolín para pensarnos mejor y sobre todo para que nos vuelva un poco más arriesgados en experimentar con lo que yo puedo hacer en el ambiente educativo. Muchísimas gracias.